Mucha información política, por cierto, hay muchos temas para conversar, para charlar, para contarles y también, por supuesto, tenemos entrevistas en el programa de hoy. Una semana muy agitada desde todo punto de vista, desde el oficialismo y desde la oposición. ¿Quién es la oposición hoy al gobierno de Cambiemos? ¿Cuál es la oposición más fuerte al gobierno de Cambiemos? Ustedes rápidamente dirán, bueno, es el peronismo o el Frente para la Victoria. Está bien, pero dentro de ese peronismo, de ese Frente para la Victoria, ¿quién encarna una verdadera oposición al gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires? Sergio Massa, que digamos proviene del peronismo, en realidad Sergio Massa proviene de la UCD, después se trasladó, digamos, al Partido Justicialista y hoy es el líder del Frente Renovador. La verdad que hay muchísimas incógnitas con respecto a ello y sobre todo hay una enorme ebullición dentro de las filas de lo que diría yo son algunos denominados las viudas de Cristina Fernández de Kirchner, que son aquellos dirigentes que tratan de buscar un nuevo horizonte después de haber estado 12 años aplaudiendo las medidas y las formas de gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, bajo el rótulo de buscar la idea de la renovación del peronismo, se muestran como algo nuevo, o tratan de mostrarse como algo nuevo, como algo distinto, como algo que en realidad nada tiene que ver con lo que sucedió ayer. Uno se sorprende, la verdad que uno te termina sorprendiendo de algunas declaraciones de funcionarios que hasta el 10 de diciembre eran defensores, pero miren, le diría que hasta de manera desmedida de lo que significaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y todo el proceso kirchnerista de 12 años, y hoy dicen, bueno, lo que pasó ya está, es un tiempo superado, tenemos que pensar hacia futuro y hacia adelante, como si lo que sucedió en los últimos 12 años prácticamente no hubiera tenido a ellos como grandes protagonistas. Por supuesto, no todos tienen la misma responsabilidad o no han tenido la misma responsabilidad en este esquema, pero sí verdaderamente han sido parte muy importante muchos de ellos. Por ejemplo, lo veía el otro día al ex titular del ANSES, Diego Bossio. El ANSES fue, durante el kirchnerismo, me parece a mí el organismo más importante del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que fue el más importante en cuanto a lo que se generaba a partir del ANSES y mucho más después que Vudú, el entonces titular del ANSES y después ministro de Economía y más tarde vicepresidente de la República, decidiera tomar la determinación de llevarle al expresidente y a la expresidenta la idea de recuperar los fondos de las AFJP, lo que le permitió al ANSES hacerse de una caja mucho más importante y poder avanzar en distintos programas sociales, que la verdad muchos de ellos son de destacar. La asignación universal por hijo nadie la discute. Los planes, digamos, que han ayudado a que mucha gente pueda avanzar, por ejemplo, en ciertos aspectos de su situación económica y social, terminó siendo una de las cajas más importantes del kirchnerismo. Y que hoy Diego Bossio diga alegremente, no, bueno, es una etapa superada, y la jubile a Cristina Fernández de Kirchner de la manera que la jubila, la verdad que uno no deja de sorprenderse, no deja de sorprenderse sinceramente con este tipo de cuestiones. Y miren, lo decimos desde este lugar que ustedes saben, ha sido un programa verdaderamente crítico al kirchnerismo desde el minuto cero, desde el 25 de mayo del 2003. Este programa arrancó en abril del 2004, si el archivo de todas las ediciones del Embudo durante casi 12 años nos avalan para decir lo que estamos diciendo, es decir, nunca hemos sido, digamos, complacientes con un montón de situaciones que planteaba el kirchnerismo y que a nuestro criterio no eran buenas. Hoy parece que muchas de esas cuestiones se empiezan a descubrir en aquellos que hasta el 10 de diciembre aplaudían a rabiar las cadenas nacionales. No voy a defender a Cristina Fernández de Kirchner, ni mucho menos. Ahora, me parece también que las cosas hay que decirlas como corresponden y ponerlas en su justo lugar. Muchos de los que hoy plantean la idea de la renovación del peronismo son los que hasta hace 9 meses atrás creían que el peronismo era una etapa terminada y que lo que venía era el kirchnerismo, el cristinismo, o llámese como se lo quiera llamar. Hay otros que dicen, bueno, si sos peronista no podés no ser kirchnerista. Y creo que eso no es cierto. Creo que eso no es cierto porque claramente el kirchnerismo y el cristinismo intentaron convertirse en una etapa superadora del peronismo, cosa que no lograron, y por eso muchos de los integrantes de ese proyecto político
proyecto político y proyecto económico también, terminaron, digamos, ahora diciendo hay que renovar el peronismo. Ahora se acuerdan de que hay que renovar el peronismo, de la palabra peronismo. ¿Se acuerdan ahora? O del Partido Justicialista, o de conformar nuevos grupos políticos para decir nosotros somos ahora la alternativa de cara al futuro. Pero si hasta ayer estuviste aplaudiendo a rabiar a Cristina Fernández de Kirchner, que cuidado, no se ha retirado de la política. Por lo que sabemos y por lo que vemos, Cristina sigue bastante activa en cuanto a su participación política. Por supuesto, habrá que ver si eso después se traduce en términos electorales y si se presenta alguna candidatura, la sociedad argentina la termina votando, o la sociedad de la provincia por la cual se vaya a presentar, que puede ser Buenos Aires o puede ser la provincia de Santa Cruz. Entonces digo, me parece, en una semana donde se habló mucho de la renovación peronista, hay que decir algunas cosas, me parece que hay que plantear algunas cuestiones. El peronismo es, o ha sido y es, mucho más importante que un nombre o que un grupo de dirigentes, que el kirchnerismo, que el cristinismo, que el menemismo, que el dualdismo, que el sciolismo, ¿sí? Y ahora con esta nueva idea de el grupo no sé cuánto, el grupo aquel, el grupo Esmeralda, el grupo Fénix, todos con la idea de la renovación. Repito, no todos han tenido la misma responsabilidad en la etapa anterior. No es lo mismo Oscar Parrilli, no es lo mismo Zanini, que nunca fue peronista, en realidad viene de los sectores de izquierda, viene del Partido Comunista, que, por ejemplo, un intendente del conurbano que asumió el 10 de diciembre y que no tiene historia dentro del kirchnerismo tan fuertemente ligada como la tiene, por ejemplo, o la tienen estas personas de las cuales estoy hablando. El mismo Scioli hoy, digamos, trata de ver cómo se recupera de la derrota de octubre y vuelve a estar en escena para pelear alguna candidatura el año que viene. Scioli jamás se opuso a lo que decía y hacía Néstor Kirchner primero y después Cristina Fernández, es decir, fue hasta sometido, les diría, a muchísimas situaciones incómodas de parte de quienes entonces gobernaban la República Argentina. La verdad que a mí me causa hasta gracia en algún punto escucharlos a muchos de estos dirigentes decir, venimos a plantear la renovación del peronismo. Y en el escenario de esa renovación, me refiero al acto del otro día en el Hotel NH de la Ciudad de Buenos Aires, estaba, por ejemplo, Gildo Ifrán. O estaba el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo. Yo no tengo nada contra Descalzo, al contrario, el tipo ganó las elecciones como corresponde desde el 95 a esta parte, lo mismo que Julio Pereira, que es el intendente más antiguo del conurbano bonaerense, desde el 91, que gobierna Florencio Varela, del 93 en realidad, que gobierna Florencio Varela. Ahora parece que hay memoria selectiva para algunos y para otros no. Es decir, algunos son viejos dirigentes del conurbano que ya debieran dar un paso al costado, y sin embargo otros no, los suben a un palco y los muestran como parte de ese nuevo peronismo que dicen nos quieren ahora contar cómo va a ser y quiénes los van a encarar. En la semana yo escribí una nota al respecto de este tema, creo que le falta muchísimos condimentos importantes a esa idea de renovar el peronismo y sobre todo le falta un líder. El peronismo se ha caracterizado básicamente por eso, no por ser transversal, sino por ser mucho más vertical. Por supuesto, no se puede comparar, ni se va a poder comparar nunca la figura convocante de Juan Domingo Perón, pero siempre el peronismo o el justicialismo o los nombres que le han buscado más tarde, ha tratado de buscar su líder, que los convoque y que los conduzca. De allí la palabra conducción, fulano conducción, mengano conducción. Es decir, siempre ha buscado un líder, no una transversalidad. La transversalidad fue un invento de Néstor Kirchner, que trató de crear un nuevo movimiento para que el peronismo sea una ínfima parte de aquello, Así como Alfonsín en su momento creó o pensó que podía crear el tercer movimiento histórico, después vino Menem también con su idea de armar algo nuevo, con la UCD adentro, más tarde llegó Néstor Kirchner con la idea de la transversalidad, y en esa transversalidad sumó a la izquierda, sumó a sectores de la derecha, sumó a sectores que venían del socialismo, al peronismo, y fue un fracaso, porque no pudo, digamos, convertir esa transversalidad en un proyecto político serio y terminó después volcándose a la estructura vieja del Partido Justicialista, al cual le quitó hasta el nombre, y les diría casi la personalidad jurídica, que ahora algunos intentan recuperar bajo la conducción de un Consejo Nacional del Partido Justicialista, de la mano de José Luis Gioja y de Daniel Scioli, que no huele a ninguna renovación, Es verdad que las renovaciones no solo implican cambios de nombres, puede haber
dirigentes muy valiosos que representen acciones realmente modernas. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No porque alguien gobierne o esté en la política hace 20, 30 años, significa que necesariamente es alguien antiguo y que no puede ser parte de un nuevo esquema político. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay viejos con ideas modernas y jóvenes con ideas viejas. Esto está absolutamente más claro. Pero en la semana donde se habla tanto de la renovación del peronismo, donde hemos visto esta foto, por ejemplo, que ponemos en el aire ahora, que es ese palco en el Hotel NH, donde estaban muchos dirigentes que hasta el 10 de diciembre levantaban las banderas del cristinismo y hoy quieren olvidarse rápidamente de Cristina Fernández de Kirchner, ahora aparecen como la nueva idea de la renovación. Miren, vamos a ir punto por punto, hablemos claro en esta situación. Los que encararon esta convocatoria son un grupo de intendentes que se denominaron el Grupo Esmeralda, junto a un grupo de gobernadores que asumieron el 10 de diciembre su primer mandato. Dentro de esos intendentes hay muchos que también asumieron el 10 de diciembre su primer mandato. Uno de ellos es Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham. No es nuevo en la política Zabaleta, para nada es nuevo en la política. Zabaleta viene militando en Morón hace muchísimos años y no es que fue un militante más en Morón, fue presidente del Consejo Deliberante de Morón. Después fue funcionario del ANSES con Sergio Massa. Más tarde fue colaborador y mano derecha del ex vicepresidente Amado Boudou, al cual conoció justamente en las oficinas del ANSES. Y desde ese lugar se proyectó como secretario administrativo de la Cámara de Senadores de la mano de Boudou para ser el candidato del Frente para la Victoria a intendente de Hurlingham y ganar las últimas elecciones de manera legítima, si se quiere, digamos, y hoy es el intendente en su primer mandato. Es el primer mandato como intendente, pero no es alguien nuevo en la política. Gabriel Catopodis, otro de los que se denomina parte del Grupo Esmeralda, actual intendente de San Martín, que ha comenzado a transitar su segundo mandato como intendente de San Martín. ¿Es nuevo en la política? No, ninguno de ellos es nuevo. Es verdad que no ha ocupado cargos jerárquicos importantes y de mucha visibilidad en los tiempos del kirchnerismo. Ha sido funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social, ha sido también funcionario en el ANSES con Sergio Massa y después con Amado Boudou también, es decir, ha sido parte del esquema del ANSES. De allí se proyectó como candidato a intendente de San Martín. Y vaya paradoja, Catopodis hoy propone que vayan todos dentro de una misma estructura cuando él para ser intendente fue por afuera. Tuvo que ir por afuera con una lista colectora que le facilitó el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Martín Insaurralde, otro de los integrantes y líderes de ese grupo Esmeralda. ¿Qué vamos a decir de Martín Insaurralde? ¿Es joven? Sí, es relativamente joven. Lleva su segundo mandato como intendente de Loma de Zamora. Fue candidato a diputado nacional encabezando la lista que promocionó Cristina Fernández de Kirchner en el 2013. Antes había sido mano derecha de Jorge Rossi, por entonces intendente de Loma de Zamora y titular mucho tiempo durante el gobierno de Duhalde de lotería de la provincia de Buenos Aires. Por lo cual, Martín Insaurralde, desde ese punto de vista, tampoco representaría la renovación del peronismo si lo miramos en estos términos. Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría, que esta semana también ha estado muy presente en los medios de comunicación. La misma situación. Por supuesto, durante mucho tiempo no ocupó cargos tan visibles para la sociedad y de tanta responsabilidad, que es lo que decíamos antes. No es todo lo mismo, es decir, no todos tienen la misma responsabilidad de la década kirchnerista. Pero Fernando Grey viene trabajando desde los tiempos de Duhalde, cuando era secretario de comunicación de Chiche Duhalde. Y después lo fue de Alicia Kirchner. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social se proyecta, digamos, a la escena política en su territorio, que es Esteban Echeverría. Menos visible y quizá con menos pasado así tan pesado es Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, que de todas formas era el titular del IPS durante el gobierno de Daniel Scioli, hasta que decide competir en Almirante Brown, ganándole al por entonces intendente Darío Justosi. Es un repaso de algunos de los nombres que hoy aparecen como los intendentes que proponen la renovación del peronismo. Después hay otro grupo de intendentes, nosotros lo adelantamos la semana pasada, lo desmintieron y después la mayoría de las crónicas de los diarios y de los portales nos dieron la razón, que hay dentro de ese grupo de intendentes, fíjense la editorial con la cual comenzamos el programa la semana pasada y se van a dar cuenta, de ese grupo de intendentes
ya había divisiones internas. Empezaron todos juntos y hoy hay algunas rispideces, de allí que parece que esta semana que comienza se lanza lo que se denominaría el Grupo Fénix, donde lo integran intendentes como Gustavo Menéndez de Merlo, Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas, Ariel Sujarchuk de Escobar, Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, que me parece está conversando mucho más fluido con Sergio Massa, es un dato, y también Walter Festa, el intendente de Moreno. En este caso son todos intendentes que, salvo Magario, está cerca de nosotros, digamos, donde estamos en este rincón del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Aquí sí hay quizá algunas diferencias en cuanto a su pasado kirchnerista y su responsabilidad durante el kirchnerismo. Ya lo expliqué muchas veces. Gustavo Menéndez en realidad termina llegando al kirchnerismo o al cristinismo en el 2015, cuando tiene que participar en ese espacio político y le gana las internas a Raúl Otacé. Antes había estado con Massa en el Frente Renovador y antes, en el 2011, fue candidato de Duhalde en las elecciones de Merlo para intendente de ese distrito. Con lo cual, digamos, podría decirse que Gustavo Menéndez tiene no tan pesada esa mochila acá sobre sus espaldas. Leonardo Nardini, que es uno de los más jóvenes de los intendentes de la provincia de Buenos Aires y hoy gobierna Malvinas Argentinas, tiene un largo pasado dentro del cristinismo y en el ala más dura del kirchnerismo, que es el de Alicia Kirchner. Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la mano de su conductor político Luis Vivona. Eso le permitió llegar al ANSES de Malvinas Argentinas, que administró durante un tiempo hasta que después logra ganar las elecciones de octubre del año pasado. Justamente esta semana Nardini también fue noticia por su paso en el ANSES a partir de una denuncia penal que hay en los tribunales federales como consecuencia de más de 2.000 supuestas irregularidades en el plan Progresar, que era ese plan destinado a los más jóvenes para que sigan sus estudios o para que puedan cursar sus estudios. Y bueno, llega a la Intendencia de Malvinas Argentinas. Sujarchuk tampoco es alguien que su nombre haya trascendido demasiado durante el cristinismo, pero era parte de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la mano de Alicia Kirchner. Era un hombre importante dentro del esquema de Alicia Kirchner. Walter Festa, titular del ANSES durante la última parte del cristinismo, con Diego Bocio como jefe, y hombre ligado a la Cámpora, a José Otavis. Es decir, y hoy, digamos, muchos de ellos tratan de olvidarse de ese pasado K, o de ese pasado ultra kirchnerista. No es tan fácil olvidarse de ese pasado. No quiere decir que uno deba vivir con el lastre del pasado, pero también es cierto que cuando nos proponen ahora la renovación del peronismo, lo nuevo del peronismo, las nuevas maneras del peronismo, sepan ustedes que en su mayoría eso lo están haciendo los que hasta el 10 de diciembre aplaudían y se sentaban en primera fila en las cadenas nacionales para vitorear a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo, y no discutir absolutamente nada de las políticas que hasta ese momento se plantearon y que supuestamente ahora, según ellos, son las que llevaron esos errores a la derrota de octubre al peronismo. Así que este es uno de los temas que se ha planteado durante la semana. Hay muchas cosas más, por supuesto está el tema del oficialismo. Cambiemos tiene hoy, les diría, su perla más importante en la figura de María Eugenia Vidal, que esta semana cumplió años. Justo ese día se reunió la mesa de Cambiemos para reflotar la idea de un encuentro amplio, digamos, de esa fuerza política, que no se cierre sobre una estructura como es la del PRO, sino tratar de seguir sumando al radicalismo, a los sectores de Lilita Carrió y también algún sector del peronismo, que fue a partir de la llegada de Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel en uso de licencia, que ahora es el ministro de la Producción. Lo más significativo de esos encuentros fueron las encuestas, y en esas encuestas María Eugenia Vidal sigue al frente de los dirigentes con mejor imagen de la República Argentina. Pareciera que el camino hacia el 2017 en la provincia de Buenos Aires, que no puede perder el oficialismo por varias razones, entre ellas por la gobernabilidad misma de la Argentina, está destinado a que sea María Eugenia Vidal la gran figura y la gran electora y quien acompañe al que después termine siendo el candidato. Nombres hay muchísimos: Jorge Macri, Esteban Bullrich. Hasta ahora parece que lo están midiendo a el desplazado titular de la aduana, Gómez Centurión. Todo un tema el de la aduana, ¿no? Una semana difícil también. Se encontraron barriles de efedrina aparentemente
de la denuncia que había en su momento realizado el propio Gómez Centurión. Ahí me parece que la interna entre sectores de la ex-CIDE, la AFI actual, porque muchos le apuntan a la número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, y también a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Alguien dice hay que investigar algunas cuestiones vinculadas al pasado con algunas empresas de importación y exportación que podrían haber estado vinculadas a alguien muy cercano a Patricia Bullrich. Es decir, hay una enorme maraña, muy difícil de desentrañar de manera veloz y muy rápida, que esconde intereses cruzados de todo tipo, que esos intereses a veces hasta pueden llegar a personas bastante ligadas incluso al gobierno actual de Mauricio Macri, como al anterior, y como a sectores vinculados a los servicios de inteligencia, de antes y de ahora, porque Silvia Magdalani no es una figura nueva en el mundo de la inteligencia. Era diputada y presidía la Comisión de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Y además se sabe que tenía un estrechísimo vínculo con Paco Larcher, durante mucho tiempo el número 2 de la CIDE, y además en la práctica el hombre que hablaba todo el tiempo con Néstor Kirchner, mucho más que Héctor Icazzuriaga, el que por entonces era el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado.